Saludos, sean bienvenidas y bienvenidos a otra clase práctica del curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a trabajar en JupyterLab nuevamente y vamos a trabajar un poco con lo que son las variables globales y las variables locales en Python. Entonces vamos a crear un cuaderno de programación nuevo y le vamos a poner un encabezado igual que siempre. A este le vamos a poner séptimo. Título: séptimo cuaderno de programación en JupyterLab. Y el título de este cuaderno de programación, que lo voy a hacer también en Markdown, voy a ponerle variables locales y globales en Python. Listo. Entonces vamos a crear una serie de funciones y vamos a trabajar un poco con la forma en la que nosotros le pasamos la información a la función. Vamos a hablar entonces de parámetros. Voy a cambiar este título porque en realidad vamos a hablar de parámetros, variables locales y variables globales. Así queda más claro. Entonces vamos a hablar de la forma en la que nosotros le pasamos la información a las funciones, y entonces ahí es donde vamos a conversar un poco más sobre lo que son parámetros, variables locales y variables globales. Entonces voy a crear aquí un subtítulo y voy a poner aquí funciones propias. ¿Ok? Y podemos poner incluso un título adicional. Voy a poner en realidad un párrafo donde vamos a describir un poco el problema que vamos a resolver el día de hoy, que es vamos a diseñar un programa o una función que nos permite a nosotros ajustar notas de un examen, básicamente. Entonces voy a poner aquí: en una universidad, una persona docente requiere crear una función en Python para realizar ajustes en las notas de sus estudiantes, o en las notas que sus estudiantes obtuvieron en un examen. Obtuvieron en un examen. Entonces vamos a crear esa función. Voy a darle play acá y vamos a trabajar con ella. Vamos a cambiarle ciertas cosas para que ustedes vean la influencia que tienen los parámetros, las variables locales y las variables globales en la forma en la que nosotros le pasamos la información a la función. Entonces nosotros vamos a crear una primera función propia con def, ¿verdad? Que va a ser la función que realiza ajustes en las notas. Entonces a esta función le vamos a llamar ajuste de nota 01. Es la primera que vamos a hacer. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que preguntar qué información es la que requiere esta función para trabajar. La idea de esta función es que reciba una nota de un examen o de una persona estudiante y le aplique el ajuste. El ajuste va a ser, digamos, como una especie de curva, ¿verdad? La vamos a aumentar un poco y después nos regresa la nota ya ajustada. Entonces voy a utilizar un parámetro que yo le voy a llamar nota. ¿Ok? Y aquí al frente, en la parte de arriba, voy a poner un comentario: función que aplica el ajuste a una cierta nota.
ok, y dentro de la función yo voy a poner que la función recibe la nota original como parámetro, y ese parámetro es esta variable nota que yo estoy creando aquí entre los paréntesis al definir mi función. Ok, de hecho este comentario lo pueden poner acá o lo pueden poner arriba como ustedes quieran. Voy a ponerlo arriba para que queden los dos juntos. Entonces dentro de mi función yo necesito aplicarle el ajuste a esa nota, y el ajuste va a ser básicamente multiplicar la nota original por un factor, por un número, ¿verdad? Por un número mayor que 1 para hacer una curva, digamos, donde las notas aumentan. Entonces voy a calcular cuál es mi nueva nota o mi nota ajustada. Nota ajustada va a ser igual, digamos, a 1.3 multiplicado por nota. Es decir, si nota era 1.80, le vamos a sumar un 30%, digamos, de curva positiva a esa nota, y la tenemos que devolver. Entonces, como se supone que nuestra función debe retornar esa nota ajustada, entonces vamos a poner aquí una sección, retornar nota ajustada. Esta función sí nos devuelve un resultado, que es el valor de la nota ajustada. Entonces ponemos return nota ajustada. Ese es el valor que nosotros vamos a devolver al programa principal. Ok, y ya cuando tenemos la función lista, aquí en JupyterLab la vamos a ejecutar, ¿verdad? Entonces ya nos aparece aquí un 1, es decir, de que esta función ya se ejecutó y por lo tanto está lista para que nosotros la usemos en alguna otra parte de nuestro código. Entonces aquí abajo yo voy a crear otro Markdown y voy a poner programa principal. Programa principal. Y aquí es donde vamos a tener pues nuestro programa principal, valga la redundancia. Entonces aquí resulta que vamos a definir, por ejemplo, 3 notas de examen. Definir 3 notas diferentes. Se supone pues que cada nota es de una persona estudiante, ¿verdad? Entonces digamos nota 01, digamos que esa persona se sacó no sé, le fue mal, un 55. Luego tenemos a otra persona que se sacó, digamos, un 7. Y tenemos una tercera persona que se sacó, digamos, un 85. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a usar la función de ajuste de nota 01 que ya creamos para calcular cuál es la nota ajustada para estas personas. Ok, entonces vamos a ajustar notas reportadas o notas originales. Entonces yo voy a generar una serie de notas nuevas. Digamos, nota 01A, que sería ajustada. O podemos ponerle nota A-01, que sería la nota ajustada 01. Y a esa nota, a esa variable le vamos a asignar el resultado que nos arroje la función ajuste de nota 01, y tenemos que darle acá entre paréntesis la nota original que nosotros queremos ajustar, porque vean aquí arriba que nuestra función tiene un parámetro que se llama nota. Entonces yo voy a ponerle aquí nota 01, esa es la nota que yo quiero ajustar. La función va a calcular el ajuste con este valor que yo le estoy dando como parámetro y nos va a retornar el resultado, y ese resultado se lo vamos a asignar a esta nueva variable. Listo, entonces voy a generar las otras dos notas ajustadas con la misma función, ¿verdad? No cambiamos nada, lo único que cambiamos es el parámetro de la función.
es decir, la información que nosotros le vamos a pasar a la función para que la función haga su trabajo. En este segundo caso vamos a usar nota 2 y se lo vamos a pasar como parámetro. Y la nota ajustada 0,3 sería igual a ajuste de nota 0,1 y de parámetro le doy nota 0,3. Ok, ya calculé las tres notas ajustadas con mi misma función y ahora vamos a mostrar los resultados. Vamos a mostrar los resultados y voy a usar la función print. Entonces voy a mostrar print. Primero que todo voy a mostrar las notas originales. Las notas originales son dos puntos y puedo mostrarlas voy a imprimir con formato para que sea más fácil. Entonces las notas originales son, y voy a mostrar nota 0,1, nota 0,2, nota 0,3. Ok, eso es lo que yo voy a mostrar primero y después voy a mostrar las notas ajustadas. Entonces voy a usar otro print con formato. Las notas ajustadas son, y ahora voy a mostrar entonces nota ajustada 0,1, luego nota ajustada 0,2 y la que queda sería nota ajustada 0,3. Ok, entonces ya estamos listos. Voy a ejecutar este programa para ver primero los resultados y luego vamos a empezarle a hacer algunos cambios para que ustedes vean diferencias. Vean que tengo un error, vamos a ver qué error será el que tengo. Escribí la función mal cuando calculé nota ajustada 0,2. Vean que puse las letras mal. La función se llama ajuste de nota. Entonces obviamente si no lo escribo bien, me aparece que el nombre ajuste de NOAT 01 no ha sido definido. Ok, el nombre estaba mal escrito. Voy a ejecutarlo ahora y vean que aquí están las notas. Vean el primer detalle. Primero que todo, mis notas originales son 5,5, 70 y 85. Una vez ajustadas serían 71.5, 91. Y vean que esta se pasó y ahora es 110.5. Tenemos que hacerle un primer ajuste a nuestra función para evitar que las notas ajustadas nos queden por encima de 100. La idea es que las notas no se pasen de 100. Entonces yo puedo venir aquí a mi función y una vez que yo realizo el ajuste de la nota, yo puedo revisar que la nota ajustada no sea, o podemos poner aquí no revisar sino evitar que la nota ajustada sea mayor a 100. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, eso lo podemos hacer con un if. Yo puedo decir if nota ajustada, que es mi resultado dentro de la función, es mayor que 100. ¿Qué hacemos si es mayor que 100? Bueno, la recortamos y le asignamos el valor máximo. Entonces, nota ajustada va a ser igual a 100. Si nota ajustada está por encima de 100, yo digo, bueno, por encima de 100 yo no puedo tener notas, entonces le voy a asignar el valor máximo, que va a ser 100. ¿Ok? Y de esa manera entonces se supone que vamos a evitar que la nota ajustada se nos pase de 100. Entonces, como le estoy haciendo cambios a mi función, tengo que correrla de nuevo aquí en Jupyter. ¿Ok? La corro de nuevo para salvar los cambios que hice en la función. Y ahora puedo venir a mi programa principal y lo puedo volver a ejecutar para ver las notas ajustadas con la función modificada. Ok, entonces vean que
no aparece ningún cambio. ¿Por qué no aparece ningún cambio? Porque yo escribí mal esta variable. Vean que le puse otro nombre. Nota ajustado no es, ¿verdad? Tiene que ser nota ajustada, para que entonces yo efectivamente sobreescriba la misma variable y que esa variable sea la que mi función retorne. Ok, volví a hacerle cambios a la función, la vuelvo a ejecutar, vuelvo a ejecutar el programa principal y ya ahora sí está funcionando bien. Ok, entonces ya tenemos esto primero, ya tenemos una primera función que nos realiza ajustes de notas. Bien, veamos ahora qué más podemos hacer con estos segmentos de código que tenemos acá. Yo voy a intentar sustituir este número que dice 1.3, yo lo voy a sustituir por una variable dentro de mi función. Entonces voy a crear una variable adicional y a esa variable le voy a llamar factor de ajuste. Factor de ajuste. Ok, entonces le voy a llamar a esa variable f ajuste. Es el factor de ajuste. Y le voy a poner el mismo 1.3 que estábamos manejando hace un momento. 1.3. Entonces, en vez de multiplicar nota por 1.3, cuando yo la ajusto dentro de la función, yo voy a utilizar mi variable f ajuste. ¿De acuerdo? Entonces vean que le estoy haciendo cambios a la función, la voy a correr de nuevo y ahora vengo acá y lo vuelvo a ejecutar de nuevo el programa principal para ver los resultados. Vean que los resultados no cambian porque en realidad no estamos cambiando nada, simplemente estamos utilizando una variable en lugar del número que estábamos usando directamente aquí cuando calculábamos la nota ajustada. Sin embargo, yo voy a aprovechar y voy a mostrar aquí en mi programa principal con una función print, voy a mostrar el factor de ajuste que estoy usando para modificar las notas del examen. Voy a poner aquí factor de ajuste, dos puntos, y voy a mostrar aquí, bueno, puedo mostrarlo estoy imprimiendo con formato. Voy a intentar mostrar acá f ajuste y ustedes van a ver que esto me va a conllevar un problema. La idea es mostrar el factor de ajuste, mostrar las notas originales y mostrar ya las notas ajustadas. De acuerdo, entonces solo le hice cambios al programa principal, voy a correrlo y vamos a ver qué ocurre. Vean que me aparece un error. El error está en esta línea y me dicen que el nombre f ajuste no ha sido definido. Y ustedes dicen, qué raro, pero si f ajuste sí está definido, está aquí en la función. ¿Cómo es que yo no la puedo mostrar aquí en el programa principal? Y aquí es donde viene el asunto de las variables locales y de las variables globales. Cuando yo defino una variable dentro de una función, como en este caso f ajuste o como nota ajustada, que también es una variable que está creada dentro de la función, estas variables se definen como variables locales, es decir, únicamente se pueden utilizar y se pueden llamar dentro de la función. Una vez que la función ha terminado su ejecución, esas variables se desechan. La computadora las desecha y por lo tanto ya no las podemos utilizar en otra parte del programa. Entonces vean que f ajuste ya no me está funcionando porque f ajuste es una variable local. Está únicamente definida dentro de la función. Entonces, yo lo que podría hacer eventualmente es poner una función print dentro de la función y mostrar el factor de ajuste. Sin embargo, eso no es muy conveniente porque entonces cada vez que yo utilice la función, ese print va a aparecer. Vean por ejemplo este caso. Yo puedo poner acá un print o este mismo print que tenemos acá, me lo voy a traer de acá con control X, voy a cortar y lo voy a pegar aquí arriba.
¿verdad? Factor de ajuste y muestro factor de ajuste. Entonces vean lo que va a ocurrir. Voy a volver, bueno, hice cambios en mi función, tengo que volverla a ejecutar. Y ahora en el programa principal lo voy a correr de nuevo, a ver qué pasa. Entonces vean que como yo estoy llamando a la función 3 veces, se muestra 3 veces el mensaje que yo puse arriba. Y eso en algunas ocasiones es medio incómodo porque cada vez que yo llamo a la función aparece ese print. Y la idea es que la función únicamente me haga los cálculos y entonces que no me muestre nada en pantalla. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para poder mostrar en el programa principal el valor del factor de ajuste sin que me aparezca repetido muchas veces en el programa? Entonces podemos hacer lo siguiente. Yo puedo quitar de la función el valor del factor de ajuste. Lo puedo eliminar completamente y puedo eliminar también este print. Voy a eliminarlo y voy a dejar nada más la parte de la función que ajusta la nota. Pero entonces, como yo necesito el factor de ajuste para poder multiplicar por la nota, yo voy a definir factor de ajuste como un parámetro adicional. Y de esta forma entonces la función va a recibir el factor de ajuste desde afuera, es decir, desde el programa donde yo estoy llamando la función. Entonces ahora la función recibe la nota original y el factor de ajuste como parámetros. Ok, ahora la función recibe dos parámetros, quiere decir que cuando la llamemos tenemos que darle el valor de la nota que queremos ajustar y tenemos que darle el factor de ajuste que nosotros vamos a necesitar. Entonces yo voy a definir aquí en mi programa principal, bueno, le hice cambios a la función, tengo que correrla nuevamente. Ahora, cuando yo llame a ajuste de nota, tengo que darle la nota que yo quiero ajustar y tengo que darle también el factor de ajuste. Yo se lo puedo dar como un número directamente. Y de hecho podría utilizar diferentes factores de ajuste para las tres notas, en caso de que fueran diferentes, pero como voy a usar el mismo, simplemente le doy el factor de ajuste directamente. Ok, y entonces yo puedo ejecutar mi programa principal y vean que las notas no cambian, ¿verdad? Es el mismo ajuste porque estoy utilizando el mismo factor de ajuste. Pero ustedes dirán, bueno, eso no me resuelve el problema. Yo quería mostrar en pantalla una única vez cuál es el factor de ajuste que yo estoy utilizando. Entonces, para resolver ese asunto, yo puedo crear una variable en mi programa principal. Ok, voy a definir factor de ajuste. Y voy a definir entonces la variable que se llamaba factor de ajuste. Y le voy a dar el valor de 1.3. Y entonces, en vez de utilizar un número aquí en la función, cuando yo la llamo, yo voy a darle la variable que acabo de crear. Entonces, ahora tenemos funciones que me reciben dos parámetros, ¿verdad? La nota y el factor de ajuste. Y entonces, como ya factor de ajuste es una variable dentro de mi programa principal, yo la puedo definir acá en un print, ¿verdad? Entonces yo puedo poner factor de ajuste, dos puntos, espacio, y muestro lo que tiene la variable factor de ajuste. ¿De acuerdo? Entonces veamos lo que va a pasar en este caso. Entonces vean que ahora sí no me da el error porque factor de ajuste existe dentro de mi programa principal y como le estoy pasando ese valor a la función como parámetro, entonces la función puede calcularme las notas ajustadas sin ningún problema. ¿Ok? Entonces recuerden que todas las variables que yo defino dentro de una función son variables locales y las variables que yo defino en el programa principal son por defecto variables globales. Y ahora vamos a ver
un ejemplo más de ese caso. Las variables locales no pueden ser utilizadas en el programa principal porque existen únicamente cuando la función se está ejecutando. Fuera de la función esas variables no existen. Vean que nuevamente, si yo llamo aquí a nota ajustada, por ejemplo, print nota ajustada, y yo le intento dar play a este programa, me va a decir que nota ajustada no existe, no está definida dentro del programa principal, porque únicamente está definida dentro de la función. Entonces yo no puedo ejecutar este tipo de instrucciones acá. ¿De acuerdo? Entonces vean que ahora lo ejecuto y ya desaparece el error. Vamos a ver. Ya desaparece el error. Ok, este es un primer ejemplo donde estamos utilizando variables, donde estamos viendo la diferencia entre variable local, entre parámetro, y ahora vamos a ver el tema de variables globales. Ok, entonces nosotros no podemos utilizar variables definidas en una función dentro de nuestro programa principal porque estas variables se definen como variables locales. Sin embargo, nosotros sí podemos utilizar en una función variables que estén definidas en el programa principal. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear una función adicional para que ustedes vean ese detalle. Yo voy a crear aquí una segunda función y va a ser una función que va a generar el promedio de las notas de los exámenes. Entonces, función que calcula el promedio de las notas originales. Ok, y esta es una función que no va a utilizar parámetros, sino que va a utilizar variables locales y globales. Ok, entonces la función no recibe ningún parámetro. Ok, entonces la voy a definir con def, ¿verdad? Y voy a poner calcula promedio, o promedio de nota le podemos poner más bien, promedio notas, y como no recibe parámetros no ponemos ninguna variable dentro de los paréntesis, ¿verdad? No vamos a recibir parámetros del exterior, sino que vamos a aprovechar que las notas están definidas como variables globales en el programa principal para entonces nosotros trabajar dentro de nuestra función. Entonces voy a poner acá calcular promedio de notas. Entonces yo puedo crear una variable local que se va a llamar promedio, y ese promedio va a ser nota 01, nota 01 más nota 02 más nota 03 dividido entre 3, porque son 3 notas y ese sería el promedio. Y la función nos va a regresar ese valor, ese promedio. Nos va a regresar entonces lo que valga promedio. Ok, y entonces ya tenemos esta función lista, la voy a ejecutar y ya la podemos utilizar en nuestro programa principal. Entonces aquí abajo voy a agregar con un print, voy a poner acá el promedio de las notas es, y tengo que ir a calcular el promedio primero antes de mostrarlo, ahora muy importante. Voy a poner aquí calculando promedio de notas con la función propia. Ok, entonces vamos a generar una variable que se va a llamar, digamos, prom. Yo le puedo poner prom y sería, como le habíamos puesto a la función, promedio notas.
y no le doy nada entre paréntesis, ¿verdad? Entonces la función asume que ella va a calcular los promedios de estas tres variables que tenemos aquí definidas en el programa principal, porque son variables globales y entonces yo las puedo usar en una función. Ok, entonces calculamos el promedio y luego mostramos el resultado que se generó en la variable promo. Entonces vean que lo voy a ejecutar y me aparece ahora el promedio de estas tres notas originales. Ahora aquí pude haber puesto de las notas originales para que no se me confundan con las otras. Ok, entonces vean que no hay problema en que yo utilice variables de mi programa principal como variables dentro de una función. Lo que no se puede hacer es utilizar variables locales que estén definidas dentro de la función dentro de mi programa principal. Y casi siempre es mejor utilizar parámetros que utilizar variables globales, porque a uno se le olvida que uno definió variables globales, uno las cambia en el programa principal y de pronto se encuentra que hay errores en algunas funciones que ya no están encontrando esas variables en el programa principal. Por eso es que es mejor utilizar parámetros en las funciones a la hora de definirlas. ¿Ok? De acuerdo, ¿y qué ocurre si yo quisiera que una función modifique el valor de una variable que está en el programa principal? ¿Qué ocurriría en ese caso? Vamos a ver un caso, un ejemplo. Voy a crear aquí debajo de esta función, voy a crear otra función. Voy a crear otra función que se va a llamar función que modifica el valor, digamos, del factor de ajuste. Recuerden que factor de ajuste es una variable que tenemos definida en el programa principal, por lo tanto es una variable global. Ok, entonces vamos a crear una función que nos va a cambiar ese valor y va a recibir un parámetro. La función, voy a poner aquí, la función recibe como parámetro el nuevo valor para el factor de ajuste. Ok, entonces la vamos a definir y le voy a poner modificar factor. Así se va a llamar mi función y aquí recibe como parámetro, digamos, nuevo valor. Ahí es donde le vamos a dar el nuevo valor. Listo. Entonces vamos a poner aquí modificar el valor del factor de ajuste. Ok, entonces voy a poner acá que factor de ajuste, ¿verdad? Que es el mismo valor, el mismo nombre que yo le di en el programa principal a esa variable, fajuste, va a tomar el valor del nuevo valor, que es el valor que yo le voy a dar como parámetro a la función. Y no voy a utilizar return en este caso, es decir, la función no me va a retornar nada. ¿De acuerdo? Porque vamos a asumir que factor de ajuste es una variable global y que por lo tanto yo podría modificar dentro de mi función. Y al modificarla dentro de la función debería modificarse también en el programa principal, ¿verdad? Ese es el postulado. Ok, entonces vamos a ver, vamos a agregarle, bueno, ya que la hice, voy a ejecutarla para que ya quede lista. Y aquí abajo, en el programa principal, voy a poner modificar el valor del factor de ajuste. Entonces voy a llamar a mi función que se llama modificar factor. Modificar factor. ¿Y qué es el nuevo valor que le voy a dar a la función, a la variable, perdón? Le voy a asignar, digamos, 1.5. Como esa función no me retorna nada, vean que aquí yo no estoy igualando la función a ninguna variable, porque de nuevo la función no me retorna ningún valor. Pero aquí entonces voy a mostrar
Voy a mostrar el factor antes y después de la función. Vamos a ver. Voy a poner print factor de ajuste antes de la modificación. Dos puntos y muestro f ajuste. Luego llamo a la función que modifique su valor a 1.5 y vuelvo a mostrar en pantalla el mismo mensaje. Porque la idea es que al llamar yo a la función modificar factor a 1.5, aquí me aparezca el nuevo valor de la función de la variable f ajuste, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutarla a ver qué ocurre. La ejecuto y vean qué curioso. Factor de ajuste antes de la modificación es 1.3, que fue el valor que le dimos originalmente, ¿verdad? Yo llamé a la función que modifica su valor a 1.5, pero después, cuando se mostró el mensaje, me sigue apareciendo f ajuste en 1.5. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que f ajuste está definida como una variable global, efectivamente. Por lo tanto, la función modificar factor la encontró sin problemas. Sin embargo, cuando yo quiero que una función propia modifique el valor de una variable global, yo tengo que indicarlo en la función. Yo tengo que indicar variables globales cuando las voy a modificar. Entonces yo tengo que decir que f ajuste es global y yo la declaro con la clave global. ¿Ok? De esta manera le estoy diciendo a la función que f ajuste es una variable global y que por lo tanto esta modificación de valor que yo estoy haciendo aquí tiene que aplicarse también al programa principal. ¿Ok? Entonces vean que yo lo tengo acá, lo ejecuto porque modifiqué la función y ahora voy a ejecutar de nuevo el programa principal y vean que ahora sí el valor de f ajuste se modificó dentro de la función porque yo la declaré como una variable global. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, variables locales son las que se definen únicamente en las funciones y solo pueden ser utilizadas en las funciones. Luego, variables globales son las que se definen normalmente en el programa principal. Las variables globales pueden ser utilizadas por las funciones, pero no pueden ser modificadas por las funciones a menos de que nosotros le indiquemos a la función que una cierta variable es global. Por lo tanto, los cambios sí se van a salvar en las variables del programa principal una vez que la función termina su ejecución. Y los parámetros son los valores que nosotros le damos como entradas a las funciones para que las funciones hagan su trabajo. La mejor forma de de pasarle la información a una función es utilizando parámetros. Esa es la forma más ordenada. Y la forma más ordenada de mandar esos resultados al programa principal es utilizando la clave return, como hicimos en esta primera función. Utilizar variables globales es un poco riesgoso y modificar variables globales en funciones es un poco riesgoso también, porque eso normalmente nos puede llegar a confundir, sobre todo cuando ha pasado mucho tiempo después de que nosotros hemos generado esas funciones. Se nos olvidan que esas funciones tenían variables globales y después no sabemos por qué una cierta variable en el programa principal está siendo modificada. Entonces es mejor trabajar con parámetros y con funciones locales. Sin embargo, pues aquí les dejo los dos ejemplos. Los tres casos, ¿verdad? Porque en realidad hicimos tres funciones. Entonces a este cuaderno de programación le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner cuaderno 07 y lo vamos a salvar para que quede junto con los demás. Y entonces eso sería por la clase de práctica, por esta primera clase de práctica, y vamos a continuar en otros videos. Muchas gracias.